Ahora, en Te digo la otra, historia, por las dudas. Octubre, último día. Aunque dependiendo del calendario, vi que los rusos tenían un calendario distinto. ¿Fue en noviembre la revolución de octubre? Claro, fue en noviembre. ¿Qué? Esas cosas que tiene la vida. Hay el problema del calendario juliano y el calendario gregoriano. Ahí hay una diferencia. Igual es mínima, no es son unos pocos días lo que la diferencia. Pero bueno, para nosotros es la revolución de octubre. Y claro, como estamos en el 31 de octubre, vamos con la segunda parte de aquella columna que habíamos dedicado a la revolución rusa hace un par de martes atrás. La columna de esta semana se titula... Y la columna de esta semana se titula "Y la revolución terminó bolchevique", ¿no? Porque no necesariamente la revolución fue bolchevique y su final era el buscado en sus inicios, ¿no? Bien. Y como todo profesor de historia comienza su clase recordando la clase anterior. Entonces yo voy a arrancar comenzando con lo que dijimos y que nadie se acuerda, ¿no? Porque realmente por eso lo hacemos. Es un esfuerzo que hacemos todos los docentes para recordar aquello que nadie recuerda. Entonces, en la columna anterior nosotros habíamos repasado las principales características de Rusia bajo el régimen zarista y se utiliza generalmente la expresión antiguo régimen para de alguna manera congregar todas aquellas características de esta Rusia de esta Rusia de fines de siglo XIX, ¿no? Dábamos cuenta de la existencia de un gobierno monárquico y absolutista, autoritario, conservador, una sociedad además desigual, nobiliaria, con restos de servidumbre, que en Europa en la época todavía era una excepción, y una economía mayormente preindustrial, atrasada tecnológicamente y de escasa productividad, con algunas excepciones urbanas, pero muy mínimas, ¿no? Analizamos también algunos movimientos políticos que principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a tomar forma en Rusia y a criticar distintos aspectos del antiguo régimen zarista, ¿no? Y hablamos de los nihilistas y su fe ciega en la razón y la más absoluta libertad individual. Hablamos del populismo y su modelo de socialismo campesino, rural. Mencionamos, por un tema de tiempo, simplemente a los anarquistas, que son muy importantes, y a los liberales. Y finalmente nos detuvimos en los comunistas y la adecuación teórica y práctica de los postulados de Marx que había realizado Lenin. Finalmente conversamos sobre las revoluciones, ¿no? Y ahí planteamos la dificultad teórica que supone conceptualizar o definir lo que es una revolución. Y finalmente lo que hicimos fue, yo traje un modelo explicativo acerca de cómo se dan las condiciones, un modelo explicativo de cuáles son las condiciones para que se dé una revolución. Y ahí traje a un teórico llamado Ferdinand Seid, que en un libro llamado 1400 nos decía que una revolución se da a grandes rasgos cuando conviven dos o más cosmovisiones o mentalidades que son opuestas además, y que hablan sobre el devenir histórico y el curso de la política y la sociedad, es decir, dos modelos opuestos de cómo organizar la sociedad, hacia dónde se dirige y cuáles son los modelos políticos. Por un lado eso, y por otro lado cuando el sistema vigente, las instituciones, las leyes, no logran resolver estas tensiones con los mecanismos que comúnmente lo hacen, ¿no? Entonces, cuando se dan esas dos condiciones, generalmente se produce un estallido revolucionario. Entonces, repasemos en la columna de hoy brevemente cuál fue el proceso que llevó a la abdicación de Nicolás II, que vendría a ser como el comienzo de la revolución, y la caída, obviamente, del zarismo, cómo ocurrieron los primeros sucesos post-revolucionarios, ¿sí? Y vamos a ver cómo esa revolución va a vivir dos momentos, ¿sí? El momento moderado socialdemócrata, liderado por el partido menchevique, y el momento más radical o netamente comunista, liderado por el partido bolchevique, el cual finalmente es el que se va a apoderar de la revolución y del futuro de lo que en pocos años se va a convertir en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, para entender el proceso revolucionario de 1917, en realidad tenemos que detenernos en el episodio revolucionario de 1905, si tenemos que ir un poquito más atrás. Y este episodio surgió con una manifestación que era bastante espontánea, ¿no? Ante los efectos de la crisis económica casi endémica que vivía Rusia, una crisis de subsistencia y de desempleo muy atada a las precarias condiciones económicas, y además por el descontento causado por la derrota militar con los japoneses, ¿no? Pampas y tierra. Exacto. Lo único que me acuerdo de la revolución. Y ahí, claro, ahí empieza Pampas y tierra. Ahí empieza a gestarse, ¿no? Es decir, recordemos que Rusia era y es todavía un país muy, muy extenso, ¿no? Y que tiene
tiene su lado europeo y su lado asiático. En la parte asiática, en 1905, Rusia estaba luchando con Japón en una lucha netamente imperialista, y ahí estaban en disputa la provincia china de Manchuria y la península de Corea. Y estaban comiendo los rusos, ahí está. Y en ese episodio bélico, Rusia es derrotada. Entonces, a la crisis económica se agrega el malestar generado y las consecuencias generadas por la derrota militar. Entonces, en los hechos, el objetivo de esta revolución, más que revolución, fue una especie de revuelta, no fue eliminar al régimen zarista, no iban en contra del zar, sino que lo que querían era exigir un conjunto de reformas políticas y económicas que de alguna manera mejoraran la calidad de vida de estos habitantes. El 9 de enero, una masa de cerca de 200.000, las crónicas dicen 200.000 obreros y campesinos totalmente desarmados, se convocó en las afueras del Palacio de Invierno del zar, en San Petersburgo, para hacer llegar una petición que a grandes rasgos exigía la convocatoria de una asamblea constituyente, en el lenguaje de la época, las exigencias institucionales de la época, ¿no? Mejores salariales, jornada de 8 horas, libertad de sindicalización. Obviamente que la manifestación fue extremadamente... reformas liberales, si se son quiere, reformas ¿no? liberales. O sea, las exacto. reformas típicas de las revoluciones liberales. De las revoluciones liberales que nosotros en realidad la vemos en Francia mucho antes, ¿sí? Inglaterra ya lo resolvió muchísimo antes incluso. Y luego en Alemania. Y en Alemania ya la unificación alemana se da después de su unificación. La unificación política se da después de su unificación económica, ¿no? El Zollverein, aquel programa económico de libertades que había impulsado Prusia, que es anterior a su unificación política en el 71, también. Sí, que Alemania ya también estaba hablando este lenguaje. Entonces, Rusia estaba atrasada en este sentido y son revoluciones liberales. Por eso digo, es el lenguaje de la época, son las exigencias de la época. Nada muy revolucionario fuera de Rusia, pero sí adentro. Bueno, violentamente reprimida esta manifestación en lo que se conoce como el Domingo Sangriento. A pesar de la represión, el zar tomó nota de lo que pasaba y ¿qué hizo? Realizó algunas reformas. ¿Sí? Si uno las lee, dice, bueno, bien, ¿no? Libertades cívicas, extensión del derecho a voto a todas las clases, ¿sí? A todos los sectores sociales, creación de un parlamento con poder legislativo, lo que se conocía como la Duma, un reparto de tierras comunales entre los campesinos sin propiedad, entre otras. Es decir, una serie de reformas liberales con algunos tintes económicos. También es cierto que estas reformas, apenas 2 años después, ya habían sido completamente desmanteladas y el sistema seguía tal cual había sido antes, ¿no? Una especie de lavada de cara. Sin embargo, hubo una consecuencia que tendría un potencial revolucionario apenas una década después, ¿no? Que es el surgimiento de los soviets. Es decir, a partir de ese momento aparecen agrupaciones, empiezan a tomar forma agrupaciones o asambleas de obreros, soldados y campesinos. La integración es muy interesante. Que se organizaron en oposición al zarismo, y siendo ahí los soviets más importantes porque eran por ciudades generalmente, los soviets de San Petersburgo y de Moscú, ¿no? 12 años pasaron para que un nuevo estallido revolucionario conmoviera a toda Rusia, pero en este caso el zarismo no lograría reprimir, como en 1905, ni apaciguar los ánimos de cambio, ¿no? A la crisis económica, que como decía hace un rato ya era endémica y estructural, en 1917 se agrega obviamente las consecuencias nefastas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que Rusia había sido no solamente un integrante de este conflicto, había sido uno de los principales iniciadores del conflicto, ¿no? Cuando se producen los sucesos en Sarajevo, claro, y Austria-Hungría le declara la guerra a Sarajevo, a Serbia, perdón, es Rusia la que tiene un acuerdo en los Balcanes y es Rusia la que ingresa. Y el ingreso de Rusia hace que ingrese Alemania y después ahí se genera que el ingreso de Francia, el ingreso de Gran Bretaña. Es decir, ahí Rusia juega un papel muy importante para el desencadenamiento de este conflicto. Es un protagonista muy importante Rusia en este conflicto. Forma parte de la triple entente que se enfrenta a las potencias centrales. Entonces, sin embargo, como les ocurrió a otros países, porque Rusia no le pasaba esto solamente a ella, ¿sí? El ejército estaba mal preparado, desarmado, mal abastecido. Rusia aparte ganó la Primera Guerra Mundial, si querés. Estaba en el bando. Claro, estaba en el bando. A ver, sí, se fue antes, pero estaba en el bando de los ganadores. Sí, estaba en el bando de los ganadores. Pero es interesante cuando uno estudia la Primera Guerra Mundial, que es una guerra democrática porque participa masivamente la población, sigue siendo una guerra, más allá de que hay avances tecnológicos, es una guerra bastante atrasada todavía, ¿no? Esa guerra de trincheras, esa guerra de pelotón, esa guerra... bueno, se combatió a caballo, incluso, a caballo, a lanza y espada en muchas partes de Europa. Cuando uno mira las fotos de la época, y hay imágenes, por suerte ahora hay imágenes remasterizadas que están muy interesantes, a color además, pues están coloradas, ¿no? El ejército ruso luchaba con unos sacos de paño muy gruesos en pleno verano. Es decir, olvídate de la tela camuflada, olvídate de los cascos. Los alemanes luchaban con el casco con la punta porque en el combate, si era necesario entrar a cabeceada al área, no, es decir, claro, es decir, era una guerra que tenía avances tecnológicos porque lo habían para destrucción, pero no era una guerra todavía una guerra moderna, como si iba a ser la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra moderna y viene el fruto del avance industrial, ¿no? Pero acá el ejército ruso estaba
muy mal pertrechado, lo que obviamente generó rápidas e importantes derrotas, principalmente contra Alemania, en donde perdió territorios, materiales, vidas humanas. Bueno, ante esta situación de crisis, desde el Parlamento o Duma se esbozaron algunos proyectos reformistas, más que nada de algunos sectores progresistas que apostaron a una salida democrática, porque estos sucesos afuera, ya sumado a la crisis económica y sumado a estas nuevas tendencias reformistas, generaba una especie de crisis institucional. Entonces se barajaron salidas reformistas o pacíficas a esta situación de crisis. El zar, obviamente, y su familia se negaron a todo intento de cambio y se mantenían firmes en el poder, ¿no? Negada esta primera salida reformista, los hechos desembocarían obviamente en la acción revolucionaria, y con ello obviamente que va a adquirir un ritmo vertiginoso como plantea toda revolución. En febrero de 1917 se inicia una huelga general de obreros en San Petersburgo, en donde se encontraba uno de los soviets más importantes del país, como decía hace un rato, bajo el lema paz y pan, ¿no? Simple, paz y pan. Lo que en lugar de ser reprimida por el ejército, y acá se produce un hecho muy interesante, el ejército apoya y protege a este frente popular. Es decir, que el ejército se pasa al lado de los revolucionarios. Ante los reveses de la guerra, Nicolás II para mí tomó una decisión, humildemente digo, bastante equivocada, ¿no? Que es dejar... Desde acá. Claro, desde acá, Nicolás, desde acá, ¿no? Con humildad te digo, dejar en este momento el trono, ¿sí? Para ir al frente de batalla, y dejar el frente en tu esposa, a ver si me sale a mí, espero que no, Manuela, que no me equivoque, Alejandra Fyodorovna Romanova, es el nombre de su esposa, ¿no? Y sus ministros, que se pusieron al mando del ejército, para mí fue una decisión bastante desacertada, ¿no? Dejaba la regencia en manos de su esposa, la cual el pueblo detestaba porque tenía un origen alemán, claro, ¿sí? Era alemana, ¿no? La alemana le decían incluso, y además tenía una estrecha y una confusa relación con un consejero y bastante integrante Rasputín, ¿no? El monje negro, un ser bastante... Es un ser bien de mitad de camino entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Es un ser bastante misterioso, como extraña fue su vida y su aporte, como extraña fue su muerte, ¿no? Porque le invitaron a una fiesta, lo quisieron envenenar, no pudieron, le pegaron una paliza con hachas, con palos, no pudieron, lo terminaron tirando a un río y recién ahí murió ahogado. Es decir, que algo de monje tenía, ¿no? Algo algo sobrenatural había en él. Bueno, pero Rasputín era visto como un problema para los sectores que apoyaban al zar. Y Rasputín era la mano derecha de la esposa de Nicolás. Entonces, el vacío del poder y la presión revolucionaria llevaron a la Cuarta Duma a decidir la formación de un gobierno provisional, presidido por el príncipe Lvov, con Kerensky como ministro de guerra y de justicia. Kerensky es un personaje muy importante, ¿no? Es un revolucionario de estilo moderado o menchevique. Ante la formación del gobierno provisional, el apoyo generalizado que él mismo recibió en la sociedad, en los sectores militares, muy importante, incluidos los altos rangos, no solamente los militares de bajo rango, sino los altos rangos, y los reveses en el frente de batalla llevaron a que Nicolás II se diera cuenta de que la situación era insostenible y abdicó sus derechos. Y luego de una discusión, porque en realidad con Nicolás no se iba a terminar la monarquía, sino que él iba a abdicar, iba a dar un paso al costado en su sucesor, su hermano, pensó, y luego en su hijo, pero bueno, abdicó por sí y por su herencia en el trono, ¿no? Recordemos que su único hijo varón, él tuvo, si no recuerdo mal, 5 hijos, 4 mujeres, y su último hijo varón, Alexis, estaba enfermo de hemofilia. Entonces, no era un sucesor primero con la edad suficiente como para tomar el poder en estas condiciones, y mucho más con la entereza física como para hacerlo, ¿no? Entonces esto ocurre el 3 de marzo de 1917 y así se da fin a la dinastía Romanov y se establece en su lugar una república. Acá comienza el momento moderado de la revolución, el momento del gobierno provisional. Entonces, este gobierno provisional se marcó el objetivo de consolidar una revolución de carácter democrática basada en una alianza entre la burguesía y el sector de la clase obrera representada por los mencheviques que controlaban el Soviet de Petrogrado, ¿no? Los mencheviques eran en realidad la fracción moderada del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que había surgido en el segundo congreso del partido en el verano de 1903 y que para 1912 se habían separado como un partido nuevo, un partido aparte, ¿no? Y para entender un poquito más el alcance de este proyecto, de los objetivos de este gobierno provisional, es interesante analizar brevemente su declaración más importante, su primera declaración. Y en ella, y acá es interesante por lo que va a ocurrir después, en ella los mencheviques decían: el gobierno cree que el espíritu de profundo patriotismo manifestado durante la lucha contra el antiguo régimen inspirará a nuestros valientes soldados en el campo de batalla.
por su parte, hará cuanto esté en su mano para proveer lo necesario al ejército a fin de llevar la guerra a su final victorioso. Este gobierno provisional se propone continuar con la guerra. Primer error, ¿no? Paralelamente, el gobierno considerará como objetivo esencial suyo permitir que se exprese la voluntad popular en lo que concierne a la elección de un régimen político, es decir, convocar a una asamblea constituyente, y esta asamblea constituyente además va a garantizar los derechos de justicia, libertad e igualdad, ¿no? Es una revolución liberal, burguesa, en alianza con el sector moderado de los obreros. En resumen, entonces, continuar la guerra, respetando principalmente las alianzas acordadas antes del estallido de la guerra, ¿sí? Porque estas alianzas se tejieron mucho antes, y aún más cuando los aliados en realidad, a pesar del cambio de régimen, es decir, los aliados reconocen el régimen. Claro. Y esto es muy importante, me están reconociendo, me están legitimando, y yo no los puedo dejar en banda. Entonces acá hay también un doble juego, ¿no? Una lectura estratégica a nivel internacional. Y después, bueno, aparte de continuar con la guerra, convocar a una constituyente para formar un gobierno de base liberal. Esta declaración no representó un cálculo acertado acerca de la realidad rusa y de la demanda popular. ¿Por qué? La continuación de la guerra heredada del régimen anterior y las derrotas militares que se continuaban sucediendo desanimó aún más al ejército, que ya venía desanimado, y a toda la población. Las distorsiones provocadas por la guerra más impidieron la celebración de las elecciones. Nunca se celebraron esas elecciones, es decir, que el gobierno provisorio no pudo generar la constituyente para la formación de un nuevo gobierno. Sumado a esto, ante la falta de reformas económicas profundas por parte de una burguesía que, además de débil, era temerosa de que la revolución se le fuera de las manos y se radicalizara, hizo que la crisis económica se continuara agravando, lo cual generó obviamente malestar popular y en las nuevas hacia las nuevas autoridades. Entonces, una oleada de protesta contra la guerra llevó a la dimisión del gobierno, ¿sí? Que fue sustituido por Kerensky como el jefe de gobierno provisional. Y en este contexto, la derrota del ejército ruso en Riga agravó aún más la situación de desprestigio del gobierno, y ante lo que se consideraba una situación de vacío de poder, el jefe del ejército, el general Kornilov, incluso intenta un golpe de Estado. Claro, ¿sí? Golpe de Estado de derecha. Golpe de Estado de derecha. Sí, imaginemos esta situación, ¿no? Un zarismo que desaparece, instituciones zaristas que todavía continúan, un gobierno provisional sustentado en una alianza comprometida, un escenario de guerra internacional, una crisis económica importante. Un parlamentarismo que no tenía tampoco ningún asidero en la sociedad rusa, no era una institución, el Exacto, parlamento, ni no estaba legitimada, ni no estaba legitimada, una crisis económica, un ejército y una población desanimada. En realidad parecían muchas inestabilidades como para que surgieran este tipo de cosas, ¿no? Salidas violentas de extrema derecha o de extrema izquierda. Bueno, este intento de golpe de Estado fracasó, ¿sí? Pero la principal amenaza no va a ser la dictadura de izquierda o el golpe de Estado de Kornilov, sino que va a ser, para el gobierno provisional, el soviet liderado por Lenin, ¿no? Que es el líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que es el ala más radical. Y más que amenaza fue cuando crearon el Comité Militar Revolucionario. ¿Sí? De acá definieron bien la estrategia, que se encargaría de llevar adelante una insurrección armada contra el gobierno de Kerensky. En una carta que Lenin envía al Comité Central del Partido Bolchevique el 8 de octubre, señalaba algo que me parece muy sugerente. Lenin decía: el paso del poder a los soviets significa hoy, en la práctica, la insurrección armada, es decir, la vía armada, la única forma de lograr el poder. Renunciar a la insurrección armada equivaldría a renunciar a la consigna más importante del bolchevismo: todo el poder para los soviets. Está definiendo acá claramente los pilares del régimen. Y a todo internacionalismo proletario revolucionario en general, es decir, lucha armada, todo el poder para los soviets e internacionalismo, los tres pilares del marxismo-leninismo y de lo que va a ser la URSS en adelante, ¿no? La caída del gobierno provisional ocurrió tras el asalto del Palacio de Invierno de San Petersburgo el 25 de octubre de 1917. La noche del 24, los soviets se habían apoderado de los puntos estratégicos de la capital: la central telefónica, la estación de ferrocarril, edificios oficiales, y el crucero Aurora, anclado en el puerto, bombardeó el palacio, sede de gobierno. Todos sus componentes del gobierno provisional fueron detenidos, salvo Kerensky, que logró finalmente huir. Y los bolcheviques eran partidarios de la implementación de una dictadura del proletariado que había sido teorizada por Marx y adecuada por Lenin, en esa unión entre obreros y campesinos, como una fórmula para conseguir la destrucción del zarismo primero, definitiva, y luego la conquista y conservación del poder. Y una vez logrados los dos objetivos, ¿sí? De destruir el zarismo, o lo que quedaba del zarismo, y conquistar el poder, los bolcheviques organizaron un gobierno provisional encabezado por Lenin, y aparece la figura de Trotsky, y aparece Stalin, ¿sí? Asuntos exteriores, el cargo de nacionalidades respectivamente.
Y el gobierno provisorio promulgará el 26 de octubre varios decretos fundamentales, entre lo que se destacan la nacionalización y reparto de los latifundios del Estado, la nobleza y de la Iglesia, la firma de un armisticio con Alemania, es decir, sale de la guerra, ¿sí? Esa consigna de paz lo lleva a salir de la guerra con enormes consecuencias. Acaba a perder Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, se va a conceder la independencia a Finlandia y a Ucrania. Imaginemos las consecuencias aún hoy, ¿no?, de todo esto que ocurrió. Y además se le dio el derecho a los pueblos antiguos del imperio a la autodeterminación, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y el control estatal de la empresa y de la banca. Para ir terminando, se decidió la convocatoria de elecciones, legitimar todo esto con elecciones, ¿no?, y formar una asamblea constituyente. El tema es que en las elecciones del 25 de noviembre los bolcheviques obtienen solamente 25% de los votos. ¿No? Se complicó. Duro revés, podríamos decir, ¿no? Y claro, quedó en minoría en la Duma. Entonces acá, ¿qué dijo Lenin? Todo el poder de los soviets. Vamos a dejarnos de bobadas. Vamos a dejarnos de bobadas. Y ante esto, que optó por la disolución de la asamblea, rompió definitivamente con el modelo de Estado burgués, ¿sí? Y en su lugar gobernaría un consejo de comisarios del pueblo junto al Congreso de los Soviets, que van a ser los dos órganos de representación y de gobierno en Rusia, y a partir de ese momento sí podemos decir recién ahora que definitivamente la revolución rusa sería bolchevique.